Muchas gracias a Jorge por su presentación, por la invitación también. A Juan, es un placer para mí. Espero que este sea el inicio de una colaboración más duradera. Hoy voy a hacerles una presentación que presupone un marco teórico representacionista. Sin embargo, veo que hay muchos que tienen desacuerdos teóricos con este marco. Me gustaría, sin embargo, que discutiéramos lo que les voy a presentar, cómo se podría tratar desde un marco no representacionista. El título de hoy es Rastreo icónico de objetos, y este es el contexto de la discusión. Hay muchos filósofos, pero también psicólogos, que utilizan la palabra objeto perceptual con el fin de referirse a cualquier entidad que cumpla ciertas características, que pueda ser segmentada de su entorno. Más adelante vamos a ver qué entendemos por segmentación, a la cual pueden atribuírsele propiedades y que además podamos rastrear su trayectoria a través del tiempo. Rastrear cuando, por ejemplo, se mueve, seguir su rastro. Según esta concepción liberal, los objetos ordinarios que normalmente citaríamos como objetos no son los únicos objetos. También son objetos, esto puede parecer controvertido, los grupos de individuos, como por ejemplo un enjambre un enjambre de abejas, por ejemplo, y figuras geométricas en una pantalla. La pregunta que quisiera abordar hoy es la pregunta por el formato de las representaciones perceptuales de objetos. Si suponemos que los objetos son representados, la pregunta es cómo son representados. Y hay dos teorías principales, lo que vamos a llamar la teoría demostrativa y la teoría icónica. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las motivaciones para cada una de estas teorías para que tengan una imagen global de cómo funcionan. Lo que vamos a llamar la concepción demostrativa sostiene que cuando el sistema visual segmenta un objeto, se activa algo así como un demostrativo mental que representa ese objeto. Yo digo está porque quiero emplear una concepción un poco más deflacionaria de representación. Y hay dos concepciones o versiones, digamos, que ustedes pueden encontrar en la literatura sobre cómo funcionan estos demostrativos. Está lo que se llama la Bar Demonstrative View, o lo que podemos llamar en español la concepción demostrativa simple, que diría que cuando eso ocurre hay un demostrativo como that, o en español eso. Y la concepción demostrativa compleja que ustedes encuentran, por ejemplo, en Tyler Burch, que diría algo así como SF, donde F es una característica del objeto. ¿Qué ocurre cuando el sistema visual vincula o liga una propiedad con ese objeto? Bueno, en las dos concepciones lo que ocurre es que se activa un demostrativo complejo de la forma SF. Y si ese objeto comienza a moverse, entonces ustedes pueden seguir el rastro de ese objeto gracias a que mantienen un token o una instancia de un demostrativo SF o S, un demostrativo mental en la memoria de trabajo. Entonces hay algo así como una estructura memorial, que es la memoria de trabajo, en la que se mantiene activo este demostrativo. ¿Y cómo funciona ese demostrativo? Pues hay una relación de covariación entre el demostrativo y el objeto que se está moviendo. Esta concepción la podemos contrastar con otra concepción que vamos a denominar la concepción icónica. ¿Qué ocurre con la concepción icónica? Cuando el sistema visual segmenta un objeto, se forma un icono mental que representa a ese objeto. Ese icono no tiene la estructura sujeto-atributo o sujeto-predicado, es algo un poco más primitivo. Sin embargo, ese icono puede servir como entrada, como insumo, para que los procesos perceptuales o cognitivos responsables de atribuir propiedades a los objetos entren en operación. Ahora, cuando ese objeto comienza a moverse, entonces ustedes pueden seguir el rastro de ese objeto gracias a que hay un icono cambiante que va cambiando a través del tiempo en la memoria de trabajo. ¿Por qué la concepción demostrativa es tan popular? Esa es como una pregunta que nos podemos hacer porque es quizá la concepción dominante en al menos esta tradición de ciencia cognitiva y de filosofía. Hay al menos tres tipos de argumentos que les voy a resumir, pero que no voy a tratar en detalle. Por ejemplo, por culpa de Fodor, diría yo,
Muchos teóricos piensan que las representaciones icónicas no pueden representar individuos, son representaciones que no segmentan individuos. Y eso tiene que ver con cómo analizan el concepto de iconicidad. También se ha mostrado en parte por Pilyshyn, pero también por sucesores de Pilyshyn, que hay una, hay una serie de argumentos de regreso que enfrentan teorías descriptivistas de la referencia que se pueden bloquear una vez adoptamos una posición demostrativa de referencia directa. Y hay otro tipo de argumento que es basado en evidencia empírica que podemos discutir al final de esta charla. Es que existe evidencia empírica que sugiere que podemos seguir el rastro de objetos pese a que seamos incapaces de detectar cambios en las propiedades de esos objetos. Y se ha pensado entonces que solo una concepción demostrativa puede explicar esos resultados empíricos. ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy no voy a examinar esos argumentos. Lo que voy a hacer es darles un argumento explicativo nuevo. Ese argumento se divide en dos pasos. En un primer paso, que lo voy a llamar el paso negativo, voy a sugerirles que la concepción demostrativa no ofrece una buena explicación del rastreo o del tracking de objetos. Y en el paso positivo voy a sostener que la concepción demostrativa icónica ofrece una mejor explicación del tracking o del rastreo de objetos. Entonces digamos que hay dos pasos en el argumento. El primer paso es interesante porque muchas personas piensan que el rastreo realmente se explica mejor con el demostrativo simple. Voy a ir por agua porque tengo... Gracias. Bueno, entonces son dos pasos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero les voy a esbozar muy brevemente cómo funciona el argumento explicativo. Después, de manera un poco más detallada, les voy a describir el paso negativo del argumento. Y es un paso en contra de la concepción demostrativa, mostrando las deficiencias explicativas de esta concepción. Y luego voy a desarrollar una alternativa, que es la concepción icónica, y voy a mostrar las ventajas explicativas de esta teoría. ¿Cómo funciona el argumento que les voy a presentar? El argumento, básicamente, en el paso negativo, trata de mostrar cuáles son las limitaciones explicativas que no han sido realmente notadas por muchos de sus defensores de la concepción demostrativa. Estas limitaciones tienen su origen, eso es lo que voy a tratar de mostrar, en el siguiente hecho, y es que esta concepción modela las representaciones de objetos con base en cómo funcionan los demostrativos ordinarios. Y voy a mostrar que esos demostrativos ordinarios, simples o complejos, no pueden codificar ciertos tipos de información. Y lo que voy a tratar de sugerir es que esos tipos de información tienen que estar codificados o disponibles para poder dar una buena explicación del tracking o del rastreo de objetos. Esa va a ser como la primera parte del argumento. En la segunda parte voy a dar un argumento positivo en el que voy a mostrar que las representaciones icónicas poseen la estructura sintáctica apropiada para codificar información que se utiliza, porque hay evidencia empírica de ello, en el rastreo o en el tracking de objetos. Si esto es verdad, entonces la concepción icónica tiene ventajas explicativas decisivas sobre la concepción demostrativa, al menos en lo que se refiere al rastreo de objetos. Empezamos entonces con el rastreo de objetos. Lo que voy a hacer ahora es presentarles un argumento como muy analítico. Les voy a ir recordando la estructura del argumento porque sé que puede ser difícil como seguirlo. Y les voy a dar un ejemplo de cómo funciona el argumento para que vean que es algo intuitivo cómo se alcanza la conclusión. Lo que quiero hacer es argumentar de una forma muy general que creo que es plausible en muchos casos, y entonces si es plausible en muchos casos puede ser una forma de argumentar a favor de mi tesis principal. Y básicamente el argumento tiene la siguiente forma. Si una determinada representación no pone a disposición un tipo de cualquiera de información, una información que vamos a llamar I, entonces ese tipo de representación no ofrece una buena explicación
de aquellas tareas que explotan esa información. Si no la pone a disposición, pues no, con base en esa representación no se pueden explicar las tareas que dependen del acceso a esa información. La segunda premisa es que una representación R no pone a disposición información del tipo indicado y por tanto ese tipo de representación no ofrece una buena explicación de aquellas tareas que explotan información de ese tipo. Después, trato de mostrar que ese tipo de tarea explota información de ese tipo y por tanto ese tipo de representación no ofrece una buena explicación de esa tarea. Vamos a ver un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que hemos estado espiando a Hannah durante su estancia en la Ciudad de México. Y nuestra hipótesis inicial es que Hannah siempre utiliza un mapa bastante viejo de la Ciudad de México con el fin de orientarse. Y hemos visto en nuestras investigaciones que Hannah come con cierta frecuencia en una taquería llamada El Vilcito. En cierto momento nos percatamos, sin embargo, de que ese mapa viejo que ella estaba utilizando no contiene ninguna marca que indique la ubicación exacta del Vilcito. En otras palabras, ese mapa viejo de Hannah no pone a disposición información crucial para su comportamiento relacionada con la ubicación del Vilcito. Por ello, el viejo mapa de Hannah no nos ofrece una buena explicación de cómo es que Hannah ha llegado con tanta regularidad al Vilcito. La sugerencia que voy a hacer es que algo muy similar ocurre cuando sostenemos que las representaciones perceptuales de objetos son representaciones demostrativas que están por o representan objetos. Esas representaciones no ponen a disposición información que es necesaria para ofrecer una buena explicación de cómo seguimos el rastro de objetos. Es básicamente un argumento estructuralmente análogo. Este es el argumento que voy a defender, aplicado ya no de manera general, sino al caso que nos ocupa. Si los demostrativos que representan objetos no ponen a disposición información utilizada en la segmentación de objetos, vamos a ver más adelante cuál es la segmentación y cómo se entiende, esos demostrativos que representan objetos no ofrecen una buena explicación de aquellas tareas que explotan información utilizada en la segmentación de objetos. Hay una tarea que es segmentar el objeto. Esa tarea solo tiene éxito si hay acceso o se explota cierta información. Si hay además una segunda tarea que requiere acceder a esa información y esa información no está puesta a disposición por el demostrativo, pues tenemos un problema para explicar cómo esa tarea. La segunda premisa es los demostrativos que están por objetos no ponen a disposición información utilizada en la segmentación de objetos y la primera conclusión es que esos demostrativos que representan objetos no ofrecen una buena explicación de aquellas tareas que explotan información que se utiliza en la segmentación de objetos. Entonces, hay información necesaria para explicar esa tarea y el demostrativo no está poniendo a disposición esa información. La tercera premisa es que el rastreo de objetos explota información que utilizamos en la segmentación de objetos y por tanto los demostrativos que están por objetos no ofrecen una buena explicación del rastreo de objetos. Ese es el argumento en su estructura general y ahora lo que voy a hacer es, creo que la premisa 1 la ilustra muy bien, digamos, el ejemplo de Hannah con el mapa, entonces no la voy a defender más y me voy a concentrar en la defensa de las premisas 2 y 3. Esta va a ser gran parte como de la defensa del paso negativo. Entonces, vamos a defender la premisa según la cual los demostrativos que representan objetos o que están por objetos no ponen a disposición información que se utiliza en la segmentación de objetos. ¿Qué es segmentación? Les he ido hablando de segmentación, pero no les he explicado cómo la estoy entendiendo. Entonces, vamos a ver de una manera muy general qué ocurre con la segmentación. Cuando hay segmentación, el sistema visual, pero también en otras modalidades sensoriales, hablo del visual porque voy a discutir evidencia en visión, determina los límites espaciales entre el objeto y sus alrededores. Y un ejemplo bastante bonito de cómo ocurre esto es el test de Ishihara, que ustedes quizá han utilizado. Y en este test, como ustedes quizá lo han visto, lo que ocurre es que a ustedes se les presentan distintas cartas que tienen distintas manchas, eso se le llama en inglés blobs, de colores y tamaños diferentes. Si ustedes tienen visión
tricromática normal, yo por ejemplo no veo la figura que hay ahí, lamentablemente, pero una fuente muy fiable me ha dicho que hay un 5 ahí. Si ustedes tienen visión tricromática normal, entonces ustedes van a ver el numeral 5 verde en esa carta. Pero si no tienen visión tricromática normal, si ustedes están en mi pobre situación perceptual, entonces solo van a ver una variedad de manchas indiferenciadas en esa carta. Y esto es muy interesante porque el test lo que está haciendo es explotando nuestra sensibilidad a distintas propiedades. Una son las propiedades de las manchas, en este caso propiedades cromáticas, y por otra parte, y esto va a ser lo que va a ocupar gran parte del poder explicativo del argumento que les voy a dar, propiedades relacionales de esas manchas. Esas propiedades relacionales es una forma de referirme a propiedades que operan en algo que ya ha sido mencionado en otras charlas, en los principios de organización perceptual que ustedes conocen desde que inició la psicología de la forma. Y en este test en particular podemos citar dos principios que explotan esas propiedades relacionales. Un principio que podemos llamar el principio de proximidad, que dice que todo lo demás siendo igual, si dos elementos, por ejemplo las manchitas del test de Ishihara, están cerca uno del otro, entonces esos dos elementos pertenecen a un mismo todo, a una misma totalidad o unidad. Y el principio de similitud, según el cual todo lo demás siendo igual, si dos elementos son semejantes y hay distintas dimensiones de similitud, vamos a ver más adelante cuáles son, esos dos elementos pertenecen a un mismo todo. Entonces digamos que tenemos propiedades de las manchas y propiedades relacionales que vinculan a esas manchas entre sí. Vamos a suponer que tenemos una máquina o un mecanismo que puede segmentar, que puede hacer lo que ustedes hacen cuando ven las cartas de Ishihara. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, esa máquina o ese mecanismo, ¿cuál va a ser el output o la salida de la segmentación? Y entonces lo que podemos decir es que si ustedes tienen la concepción demostrativa de Pilishin, de Quilty-Dunn o de Green, que les presenté al comienzo, entonces ustedes van a sostener que la salida de ese mecanismo, lo que arroja ese mecanismo, el resultado de ese mecanismo, es una representación semejante a un demostrativo que representa al objeto representado. Lo que va a decir la premisa 2 es que esas representaciones demostrativas no ponen a disposición información crucial que ha sido utilizada en la segmentación. ¿Por qué? Vamos a ver que se pierde algo de información cuando se alcanza una representación de ese nivel de generalidad. Y esa información va a ser muy importante para explicar otras tareas que dependen de la segmentación. Esa va a ser como la idea general del argumento. Y lo que voy a hacer es defender esta premisa con base en el examen de dos versiones dominantes de la concepción demostrativa. Lo que llamé la concepción demostrativa simple, donde es un DAT o ESO, y la demostrativa compleja, donde es SF, o por ejemplo ese objeto. Hay distintas versiones de la demostrativa compleja, no importa cuáles son. ¿Qué nos diría la concepción demostrativa simple? Bueno, cuando ustedes tienen visión normal, no como yo, ustedes pueden referir al 5 como eso. Ustedes lo ven y ustedes pueden apuntar a ese 5. Si ustedes en cambio tienen deficiencias en la detección de los colores, no van a poder referir a ese 5 como un eso. Entonces ahí están capturando una diferencia importante entre los dos casos. ¿Por qué? Porque la carta, como es el caso para mí, les va a aparecer como teniendo una variedad indiferenciada de manchas. Es una distribución homogénea más o menos de manchas, pero no pueden, digamos, segmentarla. Y entonces el demostrativo parece que presupone la segmentación exitosa, y por eso es que la concepción demostrativa puede parecer muy intuitiva y muy, ¿cómo se dice? Appealing, tiene un gran appeal. No, perdón por mi español. Pese a que captura esta diferencia importante, el demostrativo eso va a dejar información crucial por fuera, como por ejemplo sobre el color, porque ustedes usan el mismo demostrativo si la imagen, por ejemplo, tiene manchas rojas o tiene manchas amarillas. Y también información sobre la forma, porque si en lugar de un 5 tuvieran un 8, pues también utilizarían el mismo demostrativo. Bueno, aquí me adelanté, entonces esto ya lo dije. Entonces, aunque pueden capturar algo importante de lo que está ocurriendo en el test de Ishihara, hay algo que se les está escapando.
¿Qué ocurriría con la concepción demostrativa compleja? Esta es un poco más interesante porque codifica más información. Por ejemplo, ustedes podrían decir que cuando esa máquina o ese mecanismo que segmenta arroja su resultado, el resultado no es un demostrativo simple, sino un demostrativo complejo. Y ustedes pueden empezar a formular distintas hipótesis sobre el conjunto de propiedades o los tipos de propiedades que arroja ese mecanismo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen visión normal, en el caso que les daba, y ven el 5, entonces ustedes van a tener una representación quizá de la forma, ese objeto verde con forma de 5, por ejemplo. Y esto es muy interesante porque les permite capturar información que se perdía en la concepción demostrativa simple. Por ejemplo, ustedes pueden capturar la diferencia entre ver un 5 verde y ver un 5 rojo, porque las propiedades adicionales les están capturando información adicional. Pero además, pueden capturar la diferencia entre ver un 5 y ver un 8, porque pueden capturar también información sobre la forma en los predicados asociados con el demostrativo. En otras palabras, la concepción demostrativa compleja puede poner a disposición de ustedes información acerca del color y de la forma del numeral 5. Sin embargo, y esta va a ser la parte crucial del argumento en su primera parte, es que los demostrativos complejos en cuestión todavía van a dejar por fuera información crucial que se utiliza en la segmentación. Y recordemos los principios de organización gestáltica que habíamos mencionado anteriormente. Poco importa qué predicados elijan ustedes para codificar la información. Esos predicados siempre van a limitarse a denotar propiedades del objeto segmentado. ¿Por qué? Porque el demostrativo refiere al objeto, entonces solo propiedades que califiquen al objeto como un todo pueden ser candidatos idóneos para figurar dentro de los predicados que se utilizan en la concepción demostrativa compleja. En otras palabras, cuando ustedes tienen la demostración, el demostrativo complejo, pues ese o este refiere al objeto considerado como un todo. Si ustedes utilizaran propiedades que no caractericen al objeto como un todo, entonces ustedes estuvieran o estarían ofreciendo una caracterización incorrecta, inexacta del objeto. Sin embargo, hay propiedades cruciales que empleamos en la segmentación de objetos que no pueden codificarse de manera correcta como propiedades de ese todo o de esa unidad que han sido representadas. Y me refiero justamente a las propiedades relacionales de esos elementos, en el caso del ejemplo que les daba, las manchas, que conforman el todo o unidad. Si volvemos al ejemplo anterior, en ese ejemplo tenemos al menos dos tipos de propiedades que no son propiedades del todo. Por ejemplo, esta manchita tiene un color similar a esta manchita que está aquí. O esta está relativamente cerca y no tan lejos de las otras manchas. Esas son propiedades que están instanciadas no por el objeto como totalidad, sino por partes del objeto. Pero de manera más precisa podríamos decir son propiedades instanciadas por pares de elementos que no son el todo. O si queremos generalizar, para tener una concepción más generalizada, podríamos decir son propiedades instanciadas por éntuplas de manchas o de elementos si queremos formular los principios gestálticos como referidos a más de un elemento. Entonces, esto, digamos, concluye mi defensa de la premisa 2. Se la recuerdo, lo que decía la premisa 2, que era una de las dos premisas controvertidas de mi argumento, es que los demostrativos que representan objetos no ponen a disposición alguna información que se utiliza en la segmentación de objetos y que además es información crucial para poderlo segmentar. Si falta esa información, ustedes no ven el 5. ¿Por qué? Porque los demostrativos que están por objetos no ponen a disposición información sobre las propiedades relacionales que transforman una simple variedad indiferenciada de elementos, como las manchitas, en partes de un todo o unidad. Entonces hay una limitación entre lo que podemos codificar con este tipo de representaciones. Ahora vamos a la segunda premisa controvertida, que era la premisa 3. Y les voy a argumentar que cuando ustedes siguen el rastro de un objeto en movimiento, el rastreo, lo que estoy traduciendo de manera fea como rastreo, el tracking, explota información que se utiliza en la segmentación de objetos, en particular esa información relacional. Información que transforma un conjunto de elementos
en elementos de un todo. Y voy a hacerlo en dos pasos. Como soy filósofo, les voy a dar un argumento a priori, y como soy un filósofo interesado en la ciencia cognitiva, voy a hacer un comentario interpretativo sobre un resultado empírico que me parece muy diciente a favor de esta premisa. Entonces, lo que voy a hacer en el primer paso es comparar dos modelos de la relación entre cómo se relacionan segmentación y rastreo, y voy a mostrar que solo uno de esos dos modelos predice que el rastreo necesita acceder a propiedades relacionales de los elementos que conforman un todo. Entonces hay dos modelos, esta es como una parte filosófica. Y en segundo lugar, voy a dar un argumento conceptual de por qué deberíamos preferir el segundo modelo, que crea problemas para la concepción demostrativa, y después un argumento empírico basado en experimentos recientes de un alumno de Zenon Pilic, que es quien inicia con esta investigación. Vamos a suponer que usted, ahora más adelante les voy a dar un ejemplo concreto, esto es psicología especulativa. Vamos a suponer que ustedes están en un laboratorio de psicología. En cierto momento hay 8 círculos que aparecen en la pantalla y cuando se iluminan esos círculos, ustedes tienen como tarea rastrearlos, seguir el rastro cuando esos objetos se mueven. ¿Qué ocurre? Que cuando esos círculos se iluminan, ustedes seleccionan visualmente esos 4 círculos iluminados. ¿Cómo pudieron seleccionarlos? Porque pudieron segmentar esos 4 objetivos. Pudieron distinguir esos 4 objetivos de los demás objetos. Había otros objetos distractores y también del trasfondo, del trasfondo de la pantalla. Entonces ahí operó la segmentación. Sin segmentación no podrían saber ni siquiera qué es lo que tienen que rastrear. Y cuando se empiezan a mover, empiezan a rastrearlos. Entonces la pregunta teórica que nos podemos hacer es, ¿cuál es la relación entre segmentación y rastreo? ¿Cómo podemos entender en términos como de cajas la relación entre esas dos tareas? Y creo que hay dos modelos. Hay un modelo que vamos a llamar el modelo de la carrera de relevos. Según el modelo de la carrera de relevos, la segmentación solo opera cuando uno selecciona visualmente el objetivo y la segmentación ya ha concluido cuando uno está ocupado siguiendo el rastro del objeto. Podríamos decir que segmentación y rastreo se relacionan entre sí como dos corredores de una carrera de relevos. Un corredor le entrega al otro corredor el tubo o el testigo y en ese momento el primer corredor se detiene, deja de correr y el segundo comienza a correr. Podríamos decir que en el modelo de la carrera de relevos cada corredor va a contribuir al objetivo compartido de ganar la carrera sin que exista ningún solapamiento entre sus contribuciones respectivas. La segmentación y el rastreo de objetos serían dos tareas que contribuyen sin solaparse al objetivo compartido, no de ganar la carrera, sino de representar objetos a través del tiempo. La concepción demostrativa estaría comprometida con la carrera de relevos. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen los teóricos de la concepción demostrativa es que cuando el sistema visual segmenta un objeto en la escena, hay un token o una instancia de un demostrativo simple o complejo que se activa. Y cuando ese objeto comienza a moverse, ese demostrativo le permite al sujeto seguir el rastro del objeto. Obviamente los detalles van a cambiar según la concepción demostrativa. Por ejemplo, algunas personas van a sostener que lo único que requiere... Perdón. Sorry, I'm having trouble. Lo que va a ocurrir, no está entendiendo la charla, voy a repetir. Entonces, según ciertas visiones, lo único que se requiere para seguir el rastro de un objeto, cuando se está moviendo, es mantener el demostrativo simple. Esa es la concepción de Pilic, pero también un poco de Quilty-Dunn en algunos textos recientes. Lo único que se requiere para seguir el rastro del objeto en movimiento es que se mantenga activo ese demostrativo y que haya una relación de covariación con el objeto. Pero va a haber otras concepciones un poco diferentes, según las cuales cuando se sigue el rastro de un objeto, puede ser que esa propiedad asociada con el objeto afecte el rastreo exitoso o no del objeto. Pero lo importante es que, pese a esas diferencias, las dos concepciones sostienen que la segmentación ya concluyó cuando se está siguiendo el rastro del objeto. Es una tarea que no se solapa en ningún momento con el rastreo. A esto lo vamos a poner lo que va a llamar el modelo de la cooperación simultánea.
¿Qué quiere decir eso? Según este modelo, la segmentación y el rastreo de objetos son como dos empleados de una compañía de mudanzas que están cargando un gran sofá. Aunque cada uno de ellos hace una contribución propia a esa tarea, que es cargar el sofá, el éxito de la tarea depende de que ambos cooperen simultáneamente. Y de manera análoga podemos decir que cuando estás siguiendo el rastro de un objeto, no es como si la segmentación ya hubiese concluido, no. El sistema visual sigue ocupado en la tarea de segmentar el objeto. No ha concluido, sigue segmentándolo activamente. Entonces el modelo de la carrera de relevos no podría capturar eso. Esto es muy interesante porque si este segundo modelo es correcto, entonces es necesario que el rastreo de objetos utilice propiedades relacionales para la segmentación, porque habíamos visto que esas propiedades relacionales se necesitan para segmentar exitosamente. Pero eso va a generar un problema para la concepción demostrativa, si esa concepción es correcta, porque habíamos dicho, los demostrativos en la primera parte de este argumento que representan objetos no ponen a disposición información sobre esas propiedades relacionales. Entonces esa va a ser como la tarea ahora, convencerles de que el modelo de la cooperación simultánea es un mejor modelo. Les voy a dar un argumento conceptual desde mi sillón o desde mi estrado y después uno un poco ya empírico, un análisis de un experimento concreto. La idea central del argumento conceptual es que cuando ustedes siguen el rastro de un objeto, ustedes están en una tarea de segmentación dinámica de la escena. Es decir, segmentar no es simplemente lo que ustedes hicieron con las tarjeticas de Ishihara, no. También cuando están siguiendo el rastro, siguen segmentando. Lo que pasa es que es una segmentación dinámica de la escena. ¿Cuál es el punto de partida del argumento? Bueno, cuando ustedes rastrean de manera exitosa un objeto, parece intuitivo afirmar que su sistema visual, estoy concentrándome en la visión únicamente, lo siento por esa reducción, pero yo creo que esto vale para otras modalidades sensoriales. El sistema visual va a mantener activa una representación visual de un todo, una unidad de elementos. Ahora, ¿qué se requiere para mantener activa esta representación de un todo? Es necesario que el sistema visual procure que se mantenga una diferencia espacial entre ese todo, otros objetos y los alrededores de ese objeto. Tiene que mantener esa distinción espacial porque de lo contrario habría una fusión, digamos, o se confundiría el objeto con otros objetos o con el resto de la escena. Y el problema es que cuando los objetos se mueven, se dan cambios en las relaciones espaciales de ese objeto con otros objetos, pero también con sus alrededores. No puede haber movimientos sin que cambien esas relaciones espaciales. Y si eso es así, entonces parece ser que el rastreo de objetos va a requerir que se actualicen los límites espaciales entre ese todo, otros objetos y sus alrededores. Si están cambiando las relaciones espaciales y tiene que mantener la distinción entre el objeto, sus alrededores y otros objetos, tiene que haber un updating de esas relaciones espaciales. Ahora bien, la actualización de los límites espaciales entre ese todo, otros objetos y sus alrededores necesita que haya segmentación. Y si eso es verdad, entonces el rastreo de objetos requiere la cooperación simultánea de la segmentación. En resumen, el rastreo de objetos implica la segmentación dinámica del objeto que se está rastreando, en este caso el objetivo que a ustedes se les indicó en ese experimento imaginario que debían rastrear respecto de otros objetos que son quizá distractores y los alrededores del objeto. Entonces, ese es como el argumento del sillón. Argumento empírico. Resulta que un grupo de investigadores, dentro de los cuales se encuentra un estudiante de Pilishin, han desarrollado experimentos interesantes que parece que confirman lo que acabo de mencionarles desde mi sillón. Para ello utilizan una variación de una tarea que se conoce como el rastreo de múltiples objetos, Multiple Object Tracking, que inicialmente desarrolló Pilishin, pero vamos a ver que hay unas diferencias sutiles entre las dos tareas. Primero, quisiera que se familiarizaran con la tarea típica
en la cual lo que ustedes tienen que hacer es que se les pide que sigan el rastro de varios objetos que se mueven de manera independiente e impredecible, de manera más o menos random. Y en una pantalla de computadora durante varios segundos. Y aunque ustedes a veces tienen la fenomenología de que no lo están logrando o de que están quizá respondiendo de manera azarosa, realmente las respuestas son en muchos casos superiores al 70% de exactitud, 80%. Les doy un ejemplo como para, quizá muchos lo conocen, pero lo que no sé es cómo, a ver. No me está funcionando. ¿Quieres abrir el enlace? ¿Tienes sonido? No. Lo que no sé es cómo... Nada más un clic. Ahí donde estaba. Es que me funciona sin la presentación, pero... Presentación. No podemos ir a YouTube. A ver, dale. Se cambia, ¿verdad? Sí, qué raro. Es que me funciona en la pantalla, pero no... Esto jala la acá. Jala la ventana. Exacto. Acá. Arrastran hacia afuera del... ¿Me puedes ayudar? Sí. Okay. Ay, es que está muy sensible. ¿Se puede poner desde el principio? Sí. Creo que... Está difícil. Aceptaron, ¿no? Ahora la cosa va a ser regresar la ventana. Es que la estamos viendo allá, pero ¿cómo se duplica? No sé usar no sé cómo poner. Es que yo lo ensayé, pero en mi pantalla. ¿Quieres verlo acá? Que Sí. sea igual. Sí. Sí, sí. No, estoy sin mi anteojo, pero... Ahí, voy a entrar a la configuración. ¿Dónde está el cursor acá? Es que no aparece, se borró. Está allá. De este lado. Si quieres, regreso a la pantalla. Sí, regresa. Sí. Sí. Para poder entrar al... Lo siento, mis capacidades tecnológicas son limitadas. Igual voy a ponerla así un poquito porque como que la... Ahí está. Ahí viene. Uy, se regresa. Ahora desapareció la presentación. Ahora voy a improvisar. Ya casi, ya casi. Ahí está. Sí, entonces, ¿cómo lo pones tú? Ahora. ¿Dónde está el cursor? Ahí está. Yo creo que de este lado, si quieres jalarlo hasta acá. De este lado, no. ¿Cómo lo tienes activado tú? No sé qué se desactivó. Ah, ahí está, ya. Pantalla, ¿no? ¿Dónde está pantalla? Displays acá. Display. Y acá está el Arrangement Mirroring. Perfecto. Entonces... ¿Ya puedo hacer la presentación normal? Sí. Ok. Intenta ahí. Ah, muy bien. Perfecto. Lo siento, bueno, pero eso les dio una pausa para quienes estuvieron de fiesta ayer. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí, en una tarea típica, esto no es un experimento sino una demostración, es básicamente va a haber varios objetos que cualitativamente son diferentes y después
hay un cambio que se produce, tienen que seguir el rastro. En algunos casos son 4 objetos. Ustedes tienen la impresión de que no lo van a lograr, pero lo logran muy bien, más allá del 70% en muchos casos. Entonces, ese es el tipo de experimento original diseñado por Pilichin y colaboradores. Esta es la manera como se operacionaliza el rastreo con objetos en un sentido muy liberal. Si lo hicieron, si no está correcto. Y después son varios objetos. Ustedes pueden más o menos seguir el rastro de hasta 4, a veces 5 o 3, depende de las trayectorias y velocidades. Aquí solo les piden uno, si lo hicieron bien, perfecto. Entonces, este es el tipo de manipulaciones que originalmente motivan la concepción demostrativa simple. Algunos dicen, no, la compleja es mejor, pero digamos que es el tipo de tarea que se utiliza. El argumento o la evidencia empírica que quiero comentar utiliza una versión un poco diferente, que es lo que se conoce como rastreo múltiple en torno a un vértice. Y en este paradigma, que es una versión del anterior, los objetos no se van a mover tan libremente sobre toda la pantalla, sino que por el contrario van a dividir la pantalla en 4 cuadrantes. Y cada cuadrante va a tener una pareja de objetos. Uno de ellos va a ser el objetivo, que ustedes lo ven en esta imagen con la letra T, target, y un distractor, ambos girando dentro del cuadrante. A veces en la dirección de las manecillas del reloj, a veces en dirección contraria. Lo que hicieron Keenan y colaboradores es que los participantes tenían que seguir el rastro de 4 objetos, uno por cada cuadrante. Y todos los objetos comenzaban siendo cualitativamente idénticos cuando estaban en reposo. Al comenzar a moverse, todos los objetos sufrían un cambio cualitativo en una propiedad. Podía ser color, forma, tamaño, contraste, etc. Adquiriendo nuevos rasgos. Por ejemplo, en una manipulación que fue quizá la más exitosa con el color, ustedes tienen una serie de círculos que tienen todos el mismo color y la mitad de ellos cambiarán a un color y la mitad a otros. O si tienen, por ejemplo, formas, empiezan con cuadrados y la mitad cambian a círculos y la mitad a triángulos. Después de 8 segundos, esos objetos adquieren nuevamente los rasgos originales un poco antes de que dejen de moverse y los objetos se detienen de 9 a 11 segundos. Al final, los participantes tienen que seleccionar los 4 objetivos de manera similar a como ustedes hicieron con los otros. Solo les pedían uno porque era una demostración, pero los 4 objetivos. Y lo que se hizo en el experimento era comparar la condición central que les interesaba, que era la condición agrupamiento de objeto distractor, con otra condición. ¿Cuál era la condición de agrupamiento objetivo distractor? Bueno, 2 objetivos y 2 distractores compartían un rasgo, por ejemplo el color, y los otros 4 objetos, es decir, 2 distractores y 2 objetivos, compartían el otro rasgo. Por ejemplo, 2 distractores y 2 objetivos se transformaban en rojos y 2 distractores y 2 objetivos se transformaban en verdes, por ejemplo. Y lo que hicieron fue diseñar esta condición de tal forma que actuara en contra del sujeto y en contra de las instrucciones que se le habían dado, llevándole a agrupar objetivos con distractores y separar los objetivos unos de otros. Esta es una demostración, esta no es la única, pero aquí se mueven un poco más rápido. Esa es más o menos la manipulación, más o menos de 9 a 11 segundos termina la manipulación. La fenomenología sigue siendo como de no lo estoy haciendo bien, pero el desempeño es muy bueno. Y lo que hicieron fue comparar esto con unas condiciones de control. La condición de agrupamiento de objetos es una condición en la cual todos los objetivos se transforman de tal forma que tengan el mismo rasgo. Y todos los distractores se transforman de tal manera que tengan
también un mismo rasgo, pero diferente del de los objetivos. Por ejemplo, los objetivos se tornan rojos y todos los distractores se tornan verdes. Y lo que se espera en este caso, al contrario del caso que les interesa más, es que el agrupamiento de objetivos y el agrupamiento de distractores facilite el rastreo, porque va a permitir separar o segregar objetivos de distractores agrupando todos los objetivos entre sí. También compararon el primer caso con lo que llamaron la condición homogénea, donde todos los objetos compartían los mismos rasgos. Por ejemplo, comienzan todos como cuadrados amarillos, luego se transforman en cuadrados rojos y al final de la tarea, antes de finalizar la tarea, se vuelven a transformar en cuadrados amarillos. ¿Qué encontraron? Que el sistema visual utilizó varios rasgos para agrupar objetos durante el rastreo y ello ocurrió sin que se le dieran instrucciones explícitas a los participantes, lo cual es indicio de que era un agrupamiento automático. Este agrupamiento alteró de manera significativa el desempeño en varios rasgos, y en particular fue significativo el agrupamiento por similitud de color, que lo vimos en el ejemplo de Ishihara, forma y tamaño. Es muy interesante porque resulta que el desempeño de los sujetos fue significativamente mejor en las condiciones de agrupamiento de objetivos, cuando los objetivos todos compartían el mismo rasgo, y en la condición homogénea, que en la condición de agrupamiento de objetivo distractor. Y en algunos casos la diferencia es importante porque la diferencia de exactitud, es decir, de respuestas buenas a lo largo de 7 trials, no sé cómo decirlo, de 7 series de presentaciones, la agrupación objetivo distractor y la diferencia de agrupamiento objetivo distractor con respecto a la otra condición de agrupamiento solo de objetivos fue de más del 20% de exactitud, en particular 21,2%. En el caso del color. Hay muchos más experimentos en donde no encontraron los mismos resultados, pero los más significativos son en color. Ustedes pueden ver la diferencia en exactitud. También en tamaño fue bastante importante. Y bueno, entonces paso entonces a resumir el argumento del paso negativo. Si los demostrativos que están por objetos no ponen a disposición información que se utiliza en la segmentación de objetos, esos demostrativos no ofrecen una buena explicación de las tareas que explotan información utilizada en la segmentación de objetos. Los demostrativos que están por objetos no ponen a disposición esa información, luego los demostrativos que representan objetos no ofrecen una buena explicación de aquellas tareas que explotan información utilizada en la segmentación de objetos. El rastreo de objetos explota información utilizada en la segmentación de objetos. Les di 2 argumentos, uno teórico y uno empírico a favor de esto. Luego, los demostrativos que representan objetos no ofrecen una buena explicación del rastreo de objetos. Eso es interesante porque la evidencia inicial parecía que apoyaba o respaldaba esta concepción. Recordemos la analogía de Hanna. Habíamos dicho que Hanna había empleado un viejo mapa de la Ciudad de México para orientarse y nos percatamos de que Hanna había estado comiendo en una taquería llamada El Vilcito. Sin embargo, ese mapa viejo de Hanna no ponía a disposición cierta información sobre la ubicación de esa taquería. Y ese hallazgo nos obligó a revisar esa hipótesis. ¿Cómo podríamos revisar esa hipótesis? Una opción es decir que Hanna encontró El Vilcito por accidente. Pero si fue a comer muchas veces ahí, pues no parece ser un accidente. Otra opción es decir que Hanna había utilizado otro mapa, donde sí se ponía a disposición información sobre la localización del Vilcito. Y otra opción sería decir que Hanna había empleado un método desconocido por nosotros para encontrar la ubicación del Vilcito. Esas mismas reacciones las podemos tener con el rastreo de objetos. Podríamos, por ejemplo, decir que los efectos del agrupamiento en el rastreo de objetos fueron un accidente. O podríamos decir que los efectos del agrupamiento en el rastreo de objetos emplean otro tipo de representaciones, no demostrativos. O bien podríamos decir que los efectos del agrupamiento en el rastreo emplean un mecanismo desconocido de carácter no representacional. Esas son las 3 reacciones posibles. Creo que no es un accidente porque en la última década estos efectos de agrupamiento sobre el rastreo visual se han replicado en otros laboratorios con distintos principios de agrupamiento de objetos. Entonces creo que esa no es una buena opción. Aquí tenía otra demostración que no voy a poder hacer por tiempo. Otro tipo de representación.
si ustedes postulan otro tipo de representación, tienen que abandonar la concepción demostrativa tal como ha sido definida. Otra opción que quizá algunos no representacionistas quieran desarrollar, yo no la voy a desarrollar, pero la podemos discutir, sería decir que no había ninguna representación responsable, pero eso va en contra del compromiso representacionista de la concepción demostrativa y nos impediría dar una explicación de este fenómeno, de esta tarea, dentro del marco teórico que domina esta teoría, que se remonta a David Marr. Lo que voy a sugerir ahora, en lo poco que me queda, es que si ustedes sostienen la concepción icónica, pueden explicar estos resultados. Primero voy a caracterizar el concepto de iconicidad, luego voy a mostrar que el concepto de icono mental que un icono mental puede codificar las propiedades que nos están faltando en el demostrativo, que son utilizadas en la segmentación, y luego voy a tratar de explicar lo que ocurrió en estos experimentos. Voy a necesitar un par de minutos más, perdón, por el problema con la presentación. Consideren un mapa de Nueva York. En este mapa hay líneas de colores que representan las líneas de metro diferentes. Y hay puntos en esas líneas que representan las estaciones de metro diferentes. Y ustedes pueden decir que el espacio entre los distintos puntos de una misma línea de metro está o representa una relación espacial que se da entre estaciones de metro diferentes. Si generalizamos a partir de ese ejemplo, podemos decir que una representación es icónica si cumple dos condiciones. Una es lo que voy a llamar mapeo de primer orden, donde cada constituyente de la representación representa algún elemento del dominio representado, y un mapeo de segundo orden, donde las relaciones entre los constituyentes de esa representación representan relaciones que se definen espacialmente del dominio representado. El mapa del metro de Nueva York satisface el mapeo de primer orden porque tiene unos constituyentes, por ejemplo, líneas de colores diferentes y puntos que representan elementos del dominio, por ejemplo, líneas de metro y estaciones de metro. Y satisface mapeo de segundo orden porque hay relaciones definidas espacialmente entre los puntos en líneas de colores que representan relaciones constreñidas o definidas espacialmente entre estaciones de metro. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Mi sugerencia, no soy el primero en hacerlo, es que algo semejante ocurre con los iconos mentales. En una representación mental, sus constituyentes pueden imitar en sus relaciones funcionales ciertas relaciones que son definidas espacialmente entre los elementos del dominio representado. Si esto es verdad, si las representaciones perceptuales de objetos son icónicas en este sentido, entonces las representaciones icónicas de objetos pueden poner a disposición de otros procesos información que se utiliza en la segmentación. ¿Cómo? Mapeo de primer orden nos dice que tenemos que postular un icono con constituyentes que representen elementos del dominio. En el test de Ishihara, por ejemplo, ¿cuáles serían esos elementos? Serían esas manchas verdes individuales. Mapeo de segundo orden les dice a ustedes que deben postular además relaciones funcionales en la representación entre esos constituyentes que mapeen, relaciones funcionales entre esos constituyentes que mapeen o estén por relaciones definidas espacialmente entre los elementos del dominio. En este caso, esas relaciones pueden mapear las relaciones de proximidad entre pares o entuplas de manchas, porque las relaciones de proximidad son relaciones espaciales. Y si generalizan la idea, pueden decir que las relaciones entre constituyentes pueden mapear la similitud entre pares o entuplas de manchas que se encuentren relativamente cerca entre sí. Si utilizamos la palabra constituyente para referirnos a cualquier constituyente del icono, entonces podemos decir que habrá constituyentes que representen manchas de color específico, no demostrativos, sino que covaríen, digamos, con distintas manchas de distintos colores. Esta sería una representación esquemática de cómo funciona. Tienen aquí unos constituyentes hipotéticos que no tienen que ser iguales a los constituyentes del numeral 5. Relaciones funcionales entre esos constituyentes, pero que son locales, que pueden codificar relaciones como X está relativamente cerca de Y, X tiene un color similar a Y, etc.
Y como pueden ver, esta estructura, que es como más fina que la de un demostrativo complejo, les permite hacer mayores distinciones que un demostrativo como ese, por ejemplo, porque un icono para el 5 verde será distinto de un icono para un 5 rojo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ambos van a tener constituyentes diferentes, constituyentes que covarían con distintas propiedades cromáticas. Y esos iconos también van a poder codificar información adicional sin construir toda esa información como propiedades del todo unidad. Es la información utilizada en la segmentación. Como ustedes pueden ver, es información local que está facilitando la segmentación. Entonces pueden representar X tiene un color similar a Y, X está relativamente cerca de Y, etc. Sin que esas propiedades sean consideradas como propiedades del todo o del objeto. Si eso es verdad, entonces esa información puede quedar disponible para otros procesos que vienen después y que explotan la segmentación para su éxito. Y esto nos lleva a la parte final, perdón por el exceso de tiempo. Cuando ustedes rastrean un objeto, entonces lo que ocurre según esta teoría es que el sistema visual va a mantener en la memoria de trabajo un icono cambiante que va a representar al objeto. Ese icono cambiante va a tener éxito en el rastreo del objeto cuando se cumplan al menos dos condiciones. Primero, la mayoría de sus constituyentes deben covariar únicamente con elementos del objetivo, no con elementos del distractor, y las relaciones funcionales que van cambiando entre los distintos objetos van a mapear relaciones de agrupamiento cambiantes entre los elementos que conforman el objetivo. Entonces eso nos permite dar al menos dos explicaciones de lo que ocurrió en los resultados de Ehrlichman, King y demás colaboradores. En algunos casos puede ser que el agrupamiento lleve a fusionar un objetivo con un distractor. Pensemos en un objeto, por ejemplo el objetivo y un distractor, como elementos complejos de elementos, como que están compuestos de distintos elementos. Lo que ocurre es que cuando sigues el rastro de un objeto, ciertas relaciones de agrupamiento entre elementos que pertenecen al primer objeto y los elementos que pertenecen al segundo objeto van a estar disponibles para el mecanismo que es responsable de rastrear los objetos. Y si eso es verdad, entonces el sistema visual va a terminar fusionando esos elementos en un todo, tratándolos como miembros de uno y el mismo todo. Si ustedes recuerdan, el ejemplo de rotación en torno al vértice está favoreciendo justamente que se den relaciones de agrupamiento instantáneas. Pero el agrupamiento también puede inducir intercambios entre objetivo y distractor. Cuando ocurre un intercambio, el icono que inicialmente representaba un objeto va a pasar a representar otro objeto, que en este caso va a ser el distractor, y eso explicaría los errores que ustedes ven. Antes de que ocurra el intercambio, los elementos ejemplifican algunas relaciones de agrupamientos. Ahí se da una ambigüedad, como que el sistema no sabe si son lo mismo o no. Y cuando hay una ambigüedad de segmentación, hay dos formas de segmentar la escena, a pesar de que haya dos elementos numéricamente distintos. Entonces, cuando hay dos formas, pues el sistema tiene que decidir de alguna forma cómo los va a segmentar. Y dado que los objetivos y distractores siguen moviéndose, esas relaciones van a cambiar. Algunas veces esos cambios van a permitir resolver la ambigüedad de tal forma que se siga rastreando el objeto inicial, y en otros casos se va a resolver de una manera equivocada, dándose el intercambio objetivo-distractor. Para resumir, las representaciones icónicas entonces pueden explicar cómo está disponible para los procesos de rastreo información sobre esas propiedades relacionales, porque en ambos casos, si hay una fusión o un intercambio, el sistema visual va a activar constituyentes que representan elementos pertenecientes a objetos numéricamente diferentes. Esas relaciones, esas representacionales, van a mapear por un pequeño lapso de tiempo relaciones de agrupamiento que van a dar lugar a esos errores. Entonces esta es una forma de presentarlo. Ustedes tienen dos objetos adyacentes que instantáneamente, al menos por un momento determinado, ejemplifican propiedades relacionales de similitud, de proximidad, etc. Pero para el sistema quizá no sea tan claro, y entonces eso puede llevar
o a fusionarlos cuando la tarea continúa o a intercambiarlos. Para concluir, hay una concepción influyente que sostiene que las representaciones perceptuales de objetos son demostrativos mentales que representan objetos. Lo que hice hoy fue darles un argumento explicativo en contra de la concepción demostrativa y a favor de la concepción icónica. El argumento creo que es significativo porque lo que hace es enfocarse en el tipo de evidencia que se supone que favorece mejor a la concepción demostrativa. Entonces creo que es un argumento importante en este debate. Una defensa más detallada, obviamente, de la concepción icónica, pues tiene que hacer más que esto. Tiene que revisar nuevamente los argumentos originales a favor de la concepción demostrativa, eso lo he hecho en otros trabajos, y generalizar el argumento explicativo a otros hallazgos experimentales y tareas cognitivas que no examiné hoy, incluida la atribución de propiedades a objetos. Y eso es lo que quisiera yo hacer en un futuro, pero eso está más difícil de lo que pensaba. Gracias. Muchas gracias, doctor Echeverry. Bueno, vamos a tener tiempo nada más para un par de preguntas, pero podemos continuar con la discusión después. Pues bueno, le voy a dar la palabra a alguien que no ha participado mucho por acá. Gracias. La relación con el mundo del arte, la demostración, la concepción demostrativa o la concepción icónica, y en el caso del arte, porque me refiero a las artes visuales, porque los objetos no se mueven, sin embargo hay una función de rastreo en la mirada, ¿no? También hay una percepción dinámica. Un poquito más de explicación en ese sentido. Bueno, en el arte sí encuentras el cine, por ejemplo. El cine se puede considerar, y de hecho en el desarrollo del cine, cuando se desarrollan estas técnicas, pues se descubren justamente fenómenos como el movimiento aparente. Entonces ahí hay un caso claro, digamos, de aplicación a casos dinámicos. ¿Cuál sería la pregunta para el arte? ¿Cuál sería, qué es lo que te inquieta sobre el arte, perdón? ¿Qué teoría aplica para la interpretación del arte? Ah, bueno. Yo creo que los demostrativos son importantes. Lo que pasa es que yo creo que es el resultado de haber extrapolado recursos lingüísticos que son de gran abstracción para caracterizar procesos visuales muy primitivos, de los cuales no hay evidencia de cómo podrían implementarse en el cerebro. Entonces, yo lo que diría es que, pues sí, en el arte tú puedes emplear ambas concepciones, pero yo diría que gran parte, hay algo que se menciona mucho en el arte, es la riqueza, digamos, de la experiencia que no se puede capturar con conceptos, y parte de esa riqueza de la experiencia... Sí, la riqueza, digamos, como que sientes que puedes discriminar muchas diferencias sin poderlas capturar en conceptos. Esta estructura micro del icono permite dar cuenta de esa riqueza. Entonces, digamos que esa observación que muchas veces se hace de que los conceptos no me alcanzan para caracterizarlo, se puede caracterizar icónicamente. Sí, gracias. No sé si sea una objeción o más bien requiere una aclaración, pero me está preguntando como qué pasaría, por ejemplo, si el experimento fuera de que los objetos cambian de forma y de propiedades todo el tiempo mientras se están moviendo, ¿qué resultados obtendrían? Tengo la intuición de que también podríamos seguirlos y me pregunto cuál sería como la explicación que tú darías ahí, porque digamos que ahí me parece que no sería tan claro que estuviéramos usando propiedades como estables para segmentar, ¿no? Entonces, nada más quiero saber qué pasaría y a lo mejor conectado con eso, si no podría haber como una especie de teoría híbrida, que a veces ocupemos un tipo y a veces otro, dependiendo del tipo de objeto o de los cambios que se presentan. Muy bien. Yo creo que la segmentación siempre se da porque hay una distinción entre el trasfondo y el objeto. Entonces siempre tiene que haber, al menos en el momento inicial. O sea, eso no lo quiero negociar. Ahora, tu pregunta es muy buena porque, y esta es como la parte controvertida, es si el rastreo sigue operando, si la segmentación sigue operando en el rastreo. Esa sería como la segunda pregunta. Ellos hicieron un tercer
experimento de control justamente para testear eso que estás diciendo, y es lo que llaman la condición de diversidad, donde todos los objetos se cambian en distintas propiedades. Y ahí no encontraron el efecto. Ahí no encontraron el efecto. Entonces, una explicación alternativa de estos datos podría ser que en la condición, por ejemplo, que a ellos les interesan, hay más cambios, digamos, que en las otras, y entonces no es el agrupamiento lo que explica los datos, sino que es la simple diversidad. Entonces eso iría como en contra de lo que estás diciendo, pero testea qué es lo que ocurre cuando hay cambios en cada uno de los objetos diferentes. Muchas gracias. Yo tengo una duda y es si tu propio argumento se puede utilizar en contra de tu... Porque me parece que hay tareas sencillas en las cuales lo que tú defines como representación icónica no pone la información adecuada que intuitivamente hace falta para explicar la tarea. Por ejemplo, cuando agarro el vaso, yo necesito dónde está el vaso relativo a mí para poder hacerlo. Parece que el tipo de representación que nos pone esa información a disposición de la acción es precisamente la percepción. Y de la manera en la que lo has definido, si solo tiene las propiedades, el tipo de propiedades que definen lo que es un icono para ti, uno podría pensar, bueno, pues entonces no está ofreciendo el tipo de información que pone disponible, por lo tanto, ¿me puedes decir algo al respecto si se entiende bien la pregunta? Gracias. Digamos que hay como dos preocupaciones ahí. La primera, ¿cuál es la relación entre la visión para el reconocimiento y la visión para la acción? Es un tema grande, digamos. Si aceptamos que hay ciertas disociaciones, quizá no sería un problema. Si en cambio queremos ligarlas más estrechamente, entonces sí hay una objeción ahí, y entonces lo que yo haría sería decir, tú necesitas un marco de referencia que sea útil para la mano, digamos, y hacer la aprehensión correcta. Yo no hablé de marcos de referencia, y entonces yo lo que tendría que hacer sería incorporar marcos de referencia dentro de mi concepción icónica para poder dar cuenta de eso. Ahora bien, eso no implicaría renunciar a mapeo de primer orden y mapeo de segundo orden, porque incluso cuando uno caracteriza, digamos, una representación desde un punto de vista, puede definir esos dos mapeos. Lo que pasa es que son mapeos que tienen un punto de origen específico. Entonces, digamos que la segunda parte de la objeción, si aceptamos que hay una relación más estrecha, sería decir, me faltó algo, y entonces ahí lo que hay que hacer es mostrar que eso no es suficiente, hay que ir más allá. Otro caso, que es el que te interesa a ti, es la interacción entre distintas modalidades, que a veces parece que tienen, o no, parece no, tienen distintos marcos de referencia, entonces cómo se da esa interacción. Yo lo que creo es que muchas de las interacciones modales se caracterizan de manera muy adecuada con estas relaciones finas de relación todo-parte. Y entonces yo creo que eso sería parte de la explicación, pero no sería todo. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos al ponente. Gracias.